Nos conectamos a esta hora con Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Yo creo que ahora es una de las voces más cotizadas dentro de los medios de comunicación después de todo la polémica que se ha generado alrededor de la Asamblea Nacional. Roger, muy buenas tardes, gracias por estar hoy aquí en línea en RCN Católica. Muy buenas tardes, Priscila, un saludo también a la audiencia, muchísimas gracias por el espacio. A ti, mi querido Roger, por acompañarnos hoy, sobre todo cuando se tienen que analizar estos temas de la Asamblea Nacional, que yo digo nos competen a todos los ecuatorianos, y también estamos viendo ya cuáles son esas decisiones muy rígidas, pero necesarias, digo yo, por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen. Varios puntos por analizar, Roger, pero empecemos por lo más inmediato y por lo último que ha sucedido en la Asamblea Nacional, este pedido que ha hecho el presidente de la Asamblea para reformar la ley que permite que familiares puedan trabajar en la Asamblea y justamente tengan estos vínculos con los legisladores. Él ha pedido que se reforme de manera urgente, pero también pidió la renuncia de estos 40 funcionarios. Bueno, son medidas reactivas a lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional, dado que se ha evidenciado por parte de los medios de comunicación principalmente, y que desafortunadamente son medidas aún incompletas y que no intervienen en el problema de fondo que hay en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el problema de fondo? Pues específicamente que no se ha cumplido con lo que manda la ley al respecto de generar una carrera legislativa. Actualmente, conforme se evidenció en la muerte cruzada, de los más de 1.300 contratos que hay en la Asamblea Nacional para funcionarios legislativos, pues desafortunadamente un gran número de estos, más del 90%, son funcionarios de libre nombramiento y remoción, y muchos de estos podrían ser considerados cuota política. Entonces la Asamblea Nacional es muy atractiva para los partidos políticos en función de conseguir la administración de la Asamblea Nacional, porque con esos contratos, con esas partidas presupuestarias que no tienen salarios bajos, sino más bien que son muy por encima del promedio, entiéndase $1,200, luego $2,500, luego más de $3,000 para asesores, por ejemplo, y se vuelve atractivo para el juego de poder en torno al uso de esas partidas presupuestarias. ¿Qué es lo que nos dice la Unión Interparlamentaria? Es que justamente se debe generar una profesionalización del servidor legislativo y que el número de servidores legislativos de carrera sea mayor a los asesores políticos que pueden haber en la legislatura, que es legítimo que los haya. Es necesaria una cuota política. Y Pris, si hacemos un símil con lo que ocurre en el servicio exterior, pues sí, es legítimo que haya cuota política, pero no puede ser de más del 90%. Ahí estamos fallando de fondo. Y yo hago llamado de atención, y lo he hecho en varios medios de comunicación, al presidente Olsen, que adicional a la reforma del reglamento interno de talento humano, que ya vamos a hablar de eso y por qué llegamos a este punto, porque antes sí estaba regulado, es a cumplir con la disposición séptima transitoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que se debe aprobar un reglamento de carrera legislativa. Pero desafortunadamente ese tipo de medidas aún no las vemos. Y yo digo aún porque espero que sí se las hagan. Así es, mi querido Roger, sí son medidas reactivas, pero yo creo que en este punto al menos tenemos que destacar que se las está tomando en cuenta que en las anteriores asambleas no se hizo y que ahora de una u otra manera se está tratando, digo yo, al menos de subsanar todos esos errores que existen, los cuales tú también has mencionado, por ejemplo, esto de que no se haga una carrera legislativa, que yo me imagino que en otras instituciones sí existe. Ahora, una vez que se haga esta reforma que está planteando el presidente de la Asamblea Nacional, ¿cuál sería el camino o a qué se debería dar la solución de inmediato? Tomando en cuenta que Nils Olsen habla de 40 funcionarios, pero entendería de lo que tú nos estás diciendo que hay más personas que no, que deberían, no sé, ser desvinculadas de la Asamblea Nacional. No sé si son 40 el número exacto de personas que tienen vínculos familiares con los asambleístas, o cómo se puede mejorar justamente esa conformación de la estructura interna de la Asamblea Nacional.
A ver, son varias cuestiones. La primera de ellas es que no es una novedad que haya este tipo de incumplimientos a la ética pública y a la integridad parlamentaria por parte de ciertos legisladores. ¿Qué es lo que pasó? En el 2014, la norma, el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Talento Humano, establecía que ningún familiar de cualquier legislador de la Asamblea Nacional puede trabajar como asesor o asistente. La prohibición expresa. En el 2020, en la presidencia de César Litardo, eso se cambió y se abrió la puerta agregando una frase que dice: no, en el despacho del legislador no pueden trabajar familiares. Es decir, por ejemplo, en el caso de Dominic Serrano, no podía contratar o pedir a que la Asamblea contrate a su familiar en su despacho, pero sí abrió la puerta para que sean contratados en nuestros despachos. Es decir, una norma que claramente violenta el espíritu de la Ley Orgánica de la Función Legislativa al respecto de erradicar el nepotismo de la función pública. Y luego, pues en plena vigencia ocurrieron estos casos que ya son de conocimiento público, pero Priscila, ahí, y vamos con las acciones a futuro, a mí me sorprende que no se haya dado cuenta, Priscila, que más de 40 personas, como ha señalado el propio presidente de la Asamblea Nacional, considerando que la autoridad nominadora es el presidente de la Asamblea Nacional o su delegado, no se hayan dado cuenta de que esto estaba ocurriendo. Solo Dominic Serrano tiene... Es reformar, es desvincular, pero ojo, ahí debe haber mucha responsabilidad, porque la ley es específica y posiblemente aquellas personas que sí tienen relaciones familiares entre personas, no necesariamente con legisladores, me refiero a entre personas naturales, si se quiere el término, no legisladores, digamos, hay que evaluar si necesariamente habrá que desvincularlos, porque la ley establece el nepotismo con legisladores, es decir, tener familiaridad, grado cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad con legisladores, pero las decisiones que se están tomando a mí me parece que no están siendo tomados con cabeza fría, con detenimiento y no abonan al problema estructural. Te decía, Roger, que solo Dominic Serrano creo que tiene el 10% de esos 40 funcionarios que habló Nils Olsen. Eso quiere decir que obviamente se les pasó por alto. Ahora, es importante conocer por qué pasan estas cosas, Roger, que es algo que tú decías, se cumplen estas cuotas políticas cuando uno está en campaña muchas veces, y eso es un secreto a voces, que lamentablemente la corrupción en nuestro país es lo que sigue ganando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace campaña política, muchas veces se ofrecen estos puestos, que no es venta de puestos, sino que es cumplir justamente esas cuotas políticas. Roger, no sé si tú nos puedes explicar un poco por qué se dan estas cosas, porque no es coincidencia que justo 3 familiares de Dominic Serrano quieren trabajar en la Asamblea, sino que eso tiene una vinculación política. Sí, y antes de pasar eso quiero aclarar, no son todos. Hay grandes funcionarios legislativos que con méritos han logrado entrar a la Asamblea Nacional de forma legal y con los procedimientos que están establecidos. Pero hay esta viveza criolla de ciertos legisladores que, aprovechándose de su cargo, y ahí viene un punto que es complejo, Priscila, gestionan un cargo público. No sé si recordamos esa famosa frase que está prohibida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que podría determinar la destitución de un legislador en el caso de que prospere un proceso en el Comité de Ética. Y ahí conectamos con la decisión de esta presidencia de la Asamblea Nacional, en donde se persigue a la persona que fue beneficiada de este acto irregular, pero no se persiga al corruptor, porque detrás de esto, como tú decías, debe haber, por supuesto, un legislador que está influenciando para que se contrate a su familiar. O sea, es lógico que debería haber. No se sabe quiénes son, pero yo insisto, la depuración debe comenzar por los legisladores que han actuado mal y han hecho mal uso de su cargo para beneficiar a familiares. Pero de eso no se está hablando. Entonces, yo insisto en lo primero que mencionábamos. Bien, están bien que haya medidas urgentes para corregir esta situación, pero lo estructural y lo más grave no se está tomando en cuenta. Es decir, nos estamos concentrando en el asambleísta dibujante y su dibujo, y no en el problema de fondo que es de carácter serio, institucional e estructural. Así es. Yo, por ejemplo, aquí en este caso de Dominic Serrano veo el nombre de Egner Recalde, que recordemos fue un asambleísta que ya fue, no sé cuál es, procesado puede ser, ya tuvo un proceso justamente porque se le acusó, si mal no recuerdo, Roger, tú me puedes corregir, él ya fue procesado por supuestamente cobrar estos diezmos de los que se hablaba en la Asamblea Nacional. Él entró a la Asamblea por la Izquierda Democrática, recuerdo yo, tuvo este proceso, luego me parece pasó a ser un asambleísta independiente, ahora por Acción Democrática Nacional, y su nombre vuelve a sonar
en un proceso irregular en la Asamblea Nacional. Entonces, claro, vemos cómo esta depuración, primero que no se la ha realizado, yo creo que recién ahora es Nils Olsen, que ya vamos a ver también si en algún momento le pasará alguna consecuencia, alguna factura, porque se está yendo mucho en contra de Acción Democrática Nacional, que es su propio partido, ¿no? Es el partido oficialista. Entonces, vemos justamente cómo esa depuración no funciona, y vamos a ver si el CAL también toma las medidas necesarias. ¿Qué más se puede hacer, Roger, para poder ir mejorando todo el funcionamiento de la Asamblea Nacional? Bueno, en este caso también se ha insistido, conforme sugiere la Unión Interparlamentaria, que para que los funcionarios públicos trabajen en la Asamblea Nacional, como sucede en otras instituciones del Estado, hayan concursos públicos competitivos de contratación del staff parlamentario. Hay muchísimos profesionales que tienen todas las capacidades, pero no tienen el contacto para trabajar en la Asamblea Nacional. Creo que esa es una situación que hay que cambiar. Tenemos, desafortunadamente, Priscila, una fórmula negativa en nuestra política parlamentaria. Al legislador no se le puede exigir el título universitario, la formación o la experiencia, porque así dice nuestra Constitución. Pero al menos al funcionario legislativo sí debería exigírsele. Entonces tenemos finalmente un político que no conoce del tema, en muchos de los casos, y funcionarios que tampoco conocen. ¿Cuál es el resultado? No esperemos una Asamblea Nacional distinta, no esperemos que haciendo las mismas cosas obtengamos resultados distintos. Entonces, a mí me interesa mucho como ciudadano que el presidente de la Asamblea Nacional tenga la intención de cambiar las cosas, pero insisto, las cosas deben cambiarse de forma estructural y responsable, no con políticas reactivas que incluso en su momento podrían devenir en temas de persecución a ciertos personajes en la Asamblea que son incómodos. Entonces, claro, Priscila, el asunto va mucho más allá y tiene que ver con legalidad, con ética, con integridad, con cualificación profesional. O sea, el ciudadano ecuatoriano se merece no solo un mejor político, sino también una mejor institución, porque finalmente los políticos están de paso, Priscila. Además, en el país un legislador no puede estar más de 2 periodos legislativos, lo cual es debatible también. Posiblemente esa inteligencia institucional que se logra al estar 2 periodos legislativos, pues se marcha cuando llegan nuevas personas. Siempre en la Asamblea Nacional hay nuevas caras, Priscila, dado que hay la prohibición legal de la reelección por más de 2 periodos para legisladores. Y con ellos llegan nuevos funcionarios, se va la información, la inteligencia institucional, y pues tenemos el resultado que estamos viviendo actualmente. Yo decía que es terrible esto que se permite que los asambleístas, los legisladores, no necesiten un título de bachiller o que apenas tengan 18 años. No en mala manera, sino porque justamente yo creo, y eso es ya una opinión de Priscila Romero, yo creo que justamente estos malos manejos, estas falencias que tiene la Asamblea Nacional pueden venir muchas veces de eso. Vemos el caso de Dominique Serrano, seguramente es un joven muy inteligente. Roger es un joven que alcanzó su curul en la Asamblea Nacional, que tiene 19 años, pero ya vemos justamente cómo no tiene esa experiencia política para poder tratar esos temas importantes a través de la función legislativa, como no hay, no sé si esa coherencia política, porque claramente vemos como el que no hayan tenido, por ejemplo, que es algo que también lo hemos hablado y lo hemos hablado contigo, que no tengan esa carrera política en un mismo partido político, que no hayan hecho, no sé, una carrera de años de ir escalando posiciones, sino que saltan de un partido a otro. También es importante que tengan estudios relacionados con política. También es algo que ya se debería exigir y que yo creo que en el futuro ya se debería debatir en nuestro país, porque no sé si tú coincides conmigo que no es un tema de discriminación, sino es la exigencia que tenemos los ecuatorianos de tener buenos políticos. Yo creo que es debatible el tema de requisitos, podría ser riesgoso incluso en materia de regresión de derechos, podría dejar fuera a grandes personas que puedan hacer un buen papel en la Asamblea Nacional. Yo creo, Priscila, igual es una opinión de Roger Celi, que los partidos políticos son el gran problema que tiene este país y que son la génesis de lo que estamos viviendo. En primer lugar, los partidos políticos no exigen militancia,
Porque yo digo, podemos poner en la ley eso, pero si el propio partido político no se preocupa de ser decente, ¿quién se va a preocupar? No exigen militancia, aceptan camiseteros. Hay personas que se han cambiado hasta 5 veces de camiseta, Priscila, y los partidos lo siguen aceptando. Tal cual. Cuando se van a hacer los procesos de democracia interna, no hay el principio de oposición, es decir, nadie se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo con esta candidatura por tal o cual razón. No hay el principio de oposición, todo se acepta y se asiente. Cuando ya se eligen los cuadros, no hay procesos de formación. Finalmente, cuando llegan a la legislatura, por ejemplo, no hay procesos de evaluación o disciplina partidista. Entonces, si tenemos esa configuración legislativa, ese marco normativo, y tenemos partidos políticos que no tienen una conducta íntegra, adecuada como partidos políticos, creo que ahí está el problema que no logramos resolver. Finalmente llegan personas que lo que menos les interesa es el país y sus problemas, sino que les interesa beneficiar a sus familiares o beneficiarse de otro tipo de situaciones. Entonces, la discusión la podemos seguir teniendo, Priscila, durante muchos años al respecto de cómo mejorar la Asamblea, pero si no mejoran los partidos, esa institución parlamentaria siempre va a estar vacía, siempre va a ser un cascarón vacío de la democracia. Que es el análisis que siempre tenemos también con Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a la que pertenece el Observatorio Legislativo, que Mauri, él tiene la opinión, esta no sé si es creencia, pero de que nada cambia, de que simplemente es lo mismo de siempre con diferentes nombres, nada más. Y sí, es verdad, la política ecuatoriana yo creo que ya ahora se caracteriza por tener esos mismos escenarios, esas mismas situaciones sin que nadie cambie. Ahora, Roger, ya para finalizar, ya se viene entonces esta reforma urgente, se supone, al artículo 7 del Reglamento Interno de Talento Humano. ¿Cómo es el proceso para reformar este artículo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Quién tiene que presentar para que ya se efectúe? Bueno, en este caso, el Consejo de Administración Legislativa debe reunirse y debe enviarse una propuesta al Consejo de Administración Legislativa en pleno al respecto de la reforma de este reglamento. Yo quisiera ser más optimista, pero veo que la única intención es de reformar el artículo 7 del reglamento, es decir, incluir esta inhabilidad de ser familiar de un legislador para ser contratado como asesor, es decir, volver a la norma del 2014 que estaba bien, pero no he visto en agenda que, por ejemplo, se ponga en el CAL que se va a tratar el reglamento de la carrera legislativa. Esa sería una gran noticia para el país en el caso de que se haga, pero parece que esa no es la línea. Bueno, vamos a ver qué sucede también, no sé, ya conversamos contigo, Roger, ¿verdad?, de todas estas acciones que se está tomando Nils Olsen alrededor, por ejemplo, de los atrasos, de esta sanción también a Dominique Serrano, dejando de lado ya el tema de los familiares. Esto de que yo siempre cuento como anécdota, la primera vez que yo fui a la Asamblea Nacional como periodista a cubrir, y yo digo, claro, para una periodista joven, en ese entonces me parece que tenía 19 o 20 años, era todo un acontecimiento. El momento que yo llegué a la Asamblea Nacional me di cuenta que no era lo que yo esperaba, que mientras se debatía un tema, mientras un asambleísta o una asambleísta daban su discurso, todos estaban en el teléfono, no ponían atención. Y claro, ahora lo que ha hecho las redes sociales y el tema digital es que nada más ya se evidencia a través de los videos. Entonces, por eso Dominique Serrano fue ahí dibujando, fue evidenciado, digo, a través de las redes sociales, justamente haciendo sus dibujitos. Pero eso es lo que siempre ha pasado en la Asamblea Nacional. Ahora, las sanciones que se aplican, yo creo que es lo que cuenta. El tema de los dibujos y de cómo se comporta un legislador, pues, hablo desde el análisis más personal, es debatible, por supuesto. ¿O por qué no se sancionó a Wendy Vera, por ejemplo, cuando estaba haciendo compras en línea? O cuando Guadalupe Llori estaba jugando Candy Crush en el celular mientras había una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí no se sancionó eso. Es debatible en términos, digamos, más subjetivos. En términos legales, sí, la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice de forma muy clara que se debe sancionar a aquel legislador que lesione la imagen institucional de la Asamblea Nacional. En este caso podría haber una lesión a la imagen de la Asamblea que ha destapado un problema mucho más serio. Y de alguna manera esto podría ser un freno para este comportamiento, digamos, que no corresponde al cargo del legislador. Pero en todo caso, Priscila, podemos debatir ampliamente de eso, pero eso va a ser un debate estéril porque los problemas de fondo no se tratan. Por ejemplo, la regulación de los conflictos de interés de los legisladores.
¿Cuándo los legisladores le van a dar una ley de prevención de conflictos de interés? Entiéndase el conflicto de interés como la influencia de actores externos legítima también en una democracia, pero que debe ser transparente. Y que aquel legislador que tenga intereses en cierto sector privado, gremial, societario y demás, tenga que abstenerse de decidir en cuestiones de este tipo. Eso ocurre en la justicia, por ejemplo, como la recusación de los jueces, pero actualmente no hablamos de eso que es más serio, de la influencia indebida que puede haber en las leyes, que incluso puede transformarse en corrupción. Entonces, Priscila, estamos frente a un debate de nuevo que es superficial al respecto de lo que pasa en las instituciones de nuestro país y desafortunadamente aún no profundizamos hacia los problemas que son serios. Así es. Roger, ahorita que topabas justamente esos temas, que el conflicto de intereses de los asambleístas, no sé, ¿qué opinas tú o cuál es el criterio del Observatorio Legislativo, por ejemplo, en el tema de la judicialización? Porque tienen esta como coraza, ¿no? Los asambleístas que no pueden ser judicializados, pero hemos visto cómo en anteriores administraciones, por ejemplo, se ha dado varias denuncias, por ejemplo, de asambleístas que han estado supuestamente vinculados a la minería ilegal, por ejemplo. Este tema también del cobro de diezmos, que hemos visto como sí, ciertas asambleístas como Ana Galarza, por ejemplo, sí fueron judicializadas, pero a veces no sé si los asambleístas se creen intocables un poco por tener esta coraza judicial a su alrededor. Por supuesto, y este caso es fiel reflejo de que la inmunidad parlamentaria va a proteger al legislador que haya incurrido en este tipo de temas. Dudo mucho que los 101 legisladores que se necesitan, o 101 votos que se requieren para levantar la inmunidad parlamentaria, vaya a ocurrir en este caso. Desafortunadamente, pues, este falso espíritu del cuerpo podría proteger a actuaciones y a personas que están actuando por fuera de la ley, o que si están dentro de la ley lo están haciendo de forma poco íntegra y reñido con la ética pública. Luego, Priscila, si es que nosotros intentamos solucionar los problemas de nuestro país, de la democracia, de la política pública a través de la justicia, creo que estamos fallando como país. Porque la justicia debe ser utilizada para temas más complejos, extraordinarios, y no para cada decisión que se tome en el país. Es increíble que se apruebe una ley con violaciones, al procedimiento parlamentario, con debilidades constitucionales o incluso contrarias a la Constitución, y lo único que nos queda es ir a la justicia. Todo en el país es judicializable. Todo, absolutamente cualquier decisión política toca recurrir a la justicia porque viola normas de forma expresa. Entonces tenemos un aparato judicial también saturado de problemas que se deben resolver, yo digo, socialmente o políticamente, y que, como no se logran resolver en esta arena, pasan a la justicia. Entonces cada una de las cosas que pasan en el país debe resolverse en la arena judicial. Eso dice mucho del resultado que estamos teniendo como sociedad ecuatoriana. Tantas cosas por cambiar, Roger, y la verdad es que yo digo, a veces aquí en los medios de comunicación no nos cansamos, obviamente, porque es lo que estudiamos y es lo que elegimos, pero muchas veces ya los temas se vuelven un bucle porque no hay soluciones, no hay cambios, es lo mismo de siempre, a pesar de que se cambia de gobiernos últimamente cada año y medio. Pero la verdad es que no hay cambios en nuestra política ecuatoriana. Vamos a ver qué sucede ahora con esto que ha propuesto Nils Olsen, pero no sé si hay que ponerle muchas esperanzas. Gracias, Roger, por acompañarme hoy aquí en línea. Gracias, Priscila. Como siempre, un honor y un abrazo estar en tu espacio. Cuídate mucho. Gracias, Roger. Lo mismo para